Gracias, señor presidente. Voy a ser sumamente breve porque muchas cosas que yo quería mencionar ya han sido dichas en este recinto. Creo importante señalar que no está acá en debate si lo que ha fracasado en Venezuela o la crisis actual que conmueve al pueblo venezolano es la consecuencia de no haber llevado hasta sus últimas instancias la revolución contra el capitalismo, o si por el contrario lo que ha llevado a esta situación es el fracaso del socialismo del siglo XXI. Lo que sin dudas está fracasando en Venezuela y debe servir de enseñanza para todos nosotros es aquel sistema por el cual el que se hace del poder a través del voto cree que puede hacer cualquier cosa. Cree que el que gana tiene que controlar todos los poderes del Estado, no solo el ejecutivo, el legislativo, sino también el judicial, y cree que no puede haber en el orden jurídico, en las constituciones o en el derecho internacional de los derechos humanos un límite a su accionar. Solo así puede entenderse que sin más se haya encarcelado a un representativo dirigente de la oposición, y si no lo fuera representativo también sería condenable, simplemente por el hecho de ser opositor y avalar manifestaciones libres y democráticas del pueblo venezolano. Que dicho sea de paso, los principales dirigentes de la oposición, ni Capriles ni Leopoldo López, provienen de la más rancia derecha. Por el contrario, provienen de una socialdemocracia bastante moderada. Pero si fueran de la más rancia derecha, por supuesto que también deberíamos defender su derecho a la libre expresión y su derecho a la libertad de reunión y su derecho a no ser encarcelados por pensar en una forma distinta a la que piensa el gobierno. Los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos nació como un límite impuesto a partir de la segunda mitad del siglo XX a la soberanía de los estados que creían que podían hacer con sus ciudadanos cualquier cosa. Hasta ese momento el derecho internacional protegía a los ciudadanos extranjeros en un territorio extranjero. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX y después de las atrocidades que se vivieron con el régimen nazi, con el régimen estalinista, el mundo avanzó y decidió que ni aún en un acto soberano del Estado se podían negar ciertos derechos y ciertas libertades básicas. Por eso hay que tener cuidado cuando se dice que los derechos humanos o que la intervención de organismos internacionales, sean de derechos humanos o de otro tipo, pueden significar una interferencia en asuntos internos de un país. Ese fue el argumento de los gobiernos de facto en Latinoamérica en la triste década del 70 y ese fue el argumento de algunas dictaduras como la castrista para rechazar condenas a los países que violaban los derechos humanos en esa década proveniente de organismos internacionales. Y quisiera referirme en este sentido a un hecho preocupante, que es que Venezuela en el año 2012 denunció el Pacto de San José de Costa Rica y la preocupación es qué tanto preocupaba un pacto que asegura esas libertades básicas a un gobierno que se dice democrático. Sin duda que encontraban en esa convención una valla a tareas o a propósitos o a políticas como las que están llevando adelante ahora. Pero lo preocupante, más allá de la situación de Venezuela, no son tampoco tan solo las declaraciones de Delía, sino el silencio del gobierno nacional y el apoyo absoluto e incondicional que ha dado al gobierno de Maduro. Silencio que es también preocupante o nos deja con alguna preocupación por la ausencia de acá del Frente para la Victoria. Probablemente, si los dichos de Delía hubieran sido inmediatamente repudiados por dirigentes de importancia del gobierno nacional, no estaríamos dando
este debate, o no lo estaremos dando con la preocupación que tenemos en este momento. Pero no ha sido así, lamentablemente no ha sido así. Nuestra Presidente, que a veces utiliza la cadena nacional para mencionar a simples ciudadanos, solamente en forma tibia, diciendo que había que ser más prudente con el uso de la palabra, ha condenado, si se quiere, con generosidad, digo lo de condena, las expresiones del señor Luis Delía. Creo que esas tristes expresiones de Delía merecían una condena mucho más enérgica que sin siquiera atreverse a nombrarlo por su nombre. Por eso, señor presidente, y por los otros argumentos vertidos por quienes me precedieron en el uso de la palabra, voy a apoyar firmemente este proyecto de declaración, entendiendo que con ello contribuimos a solidarizarnos también con el triste momento que está viviendo el pueblo venezolano, con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la democracia. Muchas gracias.